Se decía que aquellos que se aventuraban a acercarse a ella nunca volvían a ser los mismos, que una maldición ancestral había tejido sus hilos alrededor de sus muros, atrapando almas incautas en su sombrío abrazo. La historia de la mansión se remontaba a siglos atrás, cuando un noble corrupto y ambicioso había construido la residencia como su morada personal. Se decía que sus prácticas oscuras y su sed de poder habían atraído la atención de fuerzas más allá de la comprensión humana y que había sellado un pacto con el mismísimo demonio para alcanzar sus objetivos. A cambio de poder y riquezas, había entregado su propia alma, condenándose a sí mismo y a todos los que se atrevieran a habitar su morada. Con el paso del tiempo, la mansión cayó en desgracia y abandono. Los aldeanos de los pueblos cercanos evitaban mencionar su nombre en voz alta, temerosos de atraer la atención de las fuerzas oscuras que aún moraban en su interior. Se decía que los lamentos de los condenados podían escucharse en las noches de luna llena, susurros fantasmales que se arrastraban por los pasillos vacíos y las habitaciones polvorientas. Un grupo de jóvenes valientes, desafiando las advertencias de los lugareños, decidió adentrarse en la mansión en busca de emociones prohibidas. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad de sus pasillos, sintiendo la presión del miedo apretándoles el pecho con cada paso que daban. A medida que exploraban los rincones olvidados de la mansión, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Sombras que se retorcían en las paredes, susurros que parecían surgir de la nada y una sensación de frío penetrante que calaba hasta los huesos. Pero su curiosidad superaba su miedo, y continuaron avanzando, deseosos de descubrir los secretos que la mansión guardaba celosamente. En una habitación polvorienta y cubierta de telarañas, encontraron un viejo diario, cuyas páginas amarillentas revelaban la historia oscura de la mansión. Escrito por el propio noble que había sellado el pacto con el demonio, el diario detallaba los horrores que habían ocurrido dentro de aquellos muros. Sacrificios humanos, rituales profanos y una sed insaciable de poder que había consumido todo a su paso. Mientras leían las palabras escritas con mano temblorosa, sintieron que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si una presencia invisible los observara desde las sombras. Alarmados, intentaron huir de la mansión, pero descubrieron con horror que las puertas y ventanas se habían cerrado tras ellos, atrapándolos en su interior como ratones en una jaula. El miedo se apoderó de ellos mientras las sombras cobraban vida a su alrededor, adoptando formas retorcidas y grotescas que parecían arrastrarse hacia ellos con ansias de devorar sus almas. Los jóvenes, presos del pánico, se aferraron unos a otros mientras clamaban por ayuda, pero sabían en lo más profundo de sus corazones que nadie vendría en su rescate. La noche se convirtió en un torbellino de terror y desesperación, mientras los espíritus condenados de la mansión los acosaban sin piedad. Sus gritos resonaban en los pasillos vacíos, mezclándose con los susurros de los condenados que los rodeaban, formando una sinfonía macabra que llenaba la mansión con un aura de malevolencia indescriptible. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las ventanas, los jóvenes fueron encontrados por los lugareños, pálidos y temblorosos, pero milagrosamente indemnes. Nadie supo explicar cómo habían logrado sobrevivir a la noche en la mansión maldita, ni qué fuerzas oscuras los habían perseguido en su interior. Desde ese día, la mansión fue sellada y olvidada una vez más, sus muros sirviendo como recordatorio silencioso de los horrores que yacían en su interior. Pero aquellos que se aventuraban a acercarse podían escuchar aún los lamentos de los condenados, susurros que flotaban en el viento como un eco de un pasado oscuro que se negaba a ser olvidado.